se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. A todos, que Dios les guarde, a todos, que Dios les bendiga de manera rica y abundante. Que la presencia del Señor a través de su Divino Espíritu pueda permear las vidas de cada uno de los oyentes a los fines de que podamos crecer y ser edificados en la palabra profética más segura, en la palabra que sale de la boca de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre. Así es que nos encomendamos en las manos del Señor y le pedimos su divina bendición en oración, y así le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado eres, Señor, ahora y por siempre. Queremos también que tu palabra pueda fructificar a 100 por 1 en el terreno de nuestras mentes, para que por la influencia del Divino Espíritu podamos llegar a ser semejantes a Jesús, porque esa es nuestra meta, Señor. Muchísimas gracias por la ocasión gloriosa que nos permites de este recurso maravilloso de la oración a través de esta cadena conferencia, conectados diferentes amigos y hermanos en diferentes puntos geográficos, pero bajo la sombrilla de tu divina protección, somos alcanzados por tu divina presencia y queremos, Señor, que no te alejes de nosotros. Encomendamos esta hora, esta programación y estas humildes palabras. El instrumento humano, Señor, en este caso mi humilde persona, abátelo en el polvo y que resurja solamente tu gracia, tu presencia, que tu voz sea audible en los oídos de cada uno de los hermanos y amigos que estamos conectados a través de esta cadena conferencia. Tu nombre sea glorificado, Señor. Perdona nuestros pecados, por favor. Haznos limpios, haznos justos, haznos santos. Padre, por favor, ven con tu presencia divina a quemar las aristas, las cosas terrenales, carnales, mundanales. Y por favor, que nosotros podamos presentar al mundo a un Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir, porque Él haya sido formado en nuestras vidas. Así es que encomendamos todo lo que resta de la programación y también lo que ha pasado, Señor, para que pueda ser realmente dirigido por ti, para gloria de tu divino nombre y edificación de este pueblo que tanto te necesita. Ven, Señor Jesús. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues muchísimas gracias. Un saludo fraterno a todos y a todas en cualquier lugar geográfico del mundo donde usted se encuentre. Que hasta allí pues llegue la gran bendición del Señor. Y humildemente nosotros queremos abrazarle a distancia de manera en espíritu, para que de esa forma, como familia de Dios que somos, seamos edificados para la gloria de su nombre. Estaremos tratando y considerando en esta noche un estudio bíblico, así es que les recomiendo a todos que tengan su Biblia cerca. Nos gusta siempre trabajar con el material escritural inspirado, así es que hágase de su Biblia en este momento, porque vamos a estar rastreando las escrituras. Es necesario que el pueblo de Dios se acostumbre ya
a comer palabra de Dios, hay que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Este corto mensaje devocional es aplicado también para todos aquellos amigos que de alguna forma u otra pues visitan la cadena, tal vez por primera vez, algunos ya son consuetudinarios entrando a esta línea, pero donde quiera que usted esté y quien quiera que usted sea, independientemente de su afiliación religiosa, podrá ser usted un adventista del séptimo día, su servidor quien les habla es adventista, pero si es usted un evangélico, un católico, un pentecostal, bautista, metodista, luterano, bienvenido sea también, porque aquí lo que vamos a considerar es la palabra de Dios y su divina revelación. 2016, desafíos y decisiones. Amados amigos, queridos hermanos, estamos comenzando el año. Esta es apenas la segunda semana de las 52 semanas que tiene el año. Y todavía queda una buena parte del primer mes del año, enero, y obviamente luego faltarán los siguientes 11 meses restantes. Y pienso que todavía es una buena ocasión para considerar algunos aspectos en lo que tiene que ver con nuestra vida durante este año que acaba de comenzar hace apenas unos días. Y por eso hemos titulado el mensaje de la noche, Desafíos y Decisiones. A lo mejor ustedes podrán decir o pensar, ¿por qué tal vez el tema no se llama Desafíos y Resoluciones? Bueno, porque entre decisiones y resoluciones hay diferencias etimológicas, o sea, en cuanto a significado de la palabra. El tema podría haberse llamado 2016 Desafíos y Resoluciones, pero no queremos simplemente que en este año nosotros hagamos resoluciones, porque una resolución, resolutar algo, es simplemente tener la intención de cumplir un compromiso. Repito la definición: resolución, intención de cumplir un compromiso. Intención de cumplir un compromiso. Mientras que decisión es la acción determinada tomada para llevar a cabo un pensamiento o un compromiso. Repito la definición de decisión: acción tomada para llevar a cabo un pensamiento o un compromiso. O sea que en la decisión hay un verbo, hay una acción, hay una determinación para llevar a cabo un compromiso X o un pensamiento. Pero en la resolución hay una intención de cumplir un compromiso. Por ejemplo, yo debo decirles y ponerles como ejemplo esto. A mí me gusta hacer ejercicios y en diciembre y en enero, febrero, los meses fríos, ¿verdad? Acostumbro a ir al gimnasio. En verano también, pero en verano se presta más para estar al aire libre, respirando el oxígeno puro, allí en el sol, cuando podemos caminar, cuando podemos correr. Pero se pone un poquito difícil y a veces en la casa no existen las comodidades o las facilidades. Así que algunos vamos al gimnasio. Yo me confieso que soy de los que va al gimnasio. Y es interesante ver como ahora en enero, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, pues prácticamente se me hace dificilísimo encontrar un lugar para parquear el carro. Sencillamente está todo el parqueo lleno, y cuando usted entra a las instalaciones dentro del edificio, pues está todo ocupado, los equipos, las maquinarias, los espacios, todo prácticamente muy poco lugar para movilizarse. Por cierto, por eso a veces no me gusta ir tanto para esta fecha. Pero es interesante notar que cuando está terminando el mes de enero, y tal vez ya por ahí a mediados de febrero o un poquito más adelante tal vez, el gimnasio comienza a verse bastante vacío. Y llega un punto ya en abril o mayo, donde usted tiene el gimnasio para usted y 2 o 3 más que han sido los persistentes y han mantenido la decisión de hacer ejercicios. Y esto se debe a que las personas generalmente a principio de un año comienzan a hacer resoluciones, que ya hemos dicho que es la intención de cumplir un propósito o un compromiso. Y la gente dice, por ejemplo,
este año me dispongo a rebajar de peso y yo debo bajar 15 libras este año, 20 libras, y comienzan con mucha intención, con mucha fiebre, con mucha disposición e intención, y asisten al gimnasio religiosamente todos los días por las primeras 2 semanas, pero luego se van enfriando porque fueron simplemente resoluciones de año nuevo y no son constantes y determinados para continuar con su propósito. Y en lo espiritual podríamos decir lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestras iglesias decir, bueno, comienza un año, cuáles propuestas vamos a hacer, cuáles resoluciones vamos a tomar? Y la gente dice, voy a comenzar el año bíblico, y comienzan a leer allí 3 capítulos diarios de Génesis, 5 los fines de semana, el sábado, para completar mi año bíblico. Pero resulta que después de leer Génesis y tal vez Éxodo, ya para febrero, finales o marzo, la persona ha dejado el hábito de estudiar su Biblia o de leer su Biblia, y muy pocos de los que comenzaron el año bíblico, eventualmente el 31 de diciembre, al finalizar el año, pueden decir, yo terminé mi año bíblico, igual que con propuestas acerca de la oración. Voy a orar en la mañana a determinadas horas, por ejemplo a las 7 de la mañana, dicen algunos, otra vez lo haré a mediodía, y también volveré a orar en la noche, y voy a tener esto como hábito, me lo he propuesto, es una resolución de año nuevo que lo voy a hacer así. En muchos casos, en muchísimos casos, sencillamente esto no se cumple. Y muchísimos otros ejemplos podemos poner en la vida práctica, tanto en la vida cotidiana como en la vida pues religiosa. Las personas hacen propuestas, dicen que van a ahorrar, que cada entrada de cheque van a ahorrar cierta cantidad de dinero para sencillamente después de muy poco tiempo incumplir con sus propósitos. A veces queremos arreglar algunos aspectos de nuestra personalidad. Los que son impuntuales dicen, este año me propongo que voy a ser puntual en las reuniones, que voy a estar a tiempo en los cultos, para darse cuenta dentro de muy poco tiempo que sencillamente fue solamente una resolución de año nuevo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, este es un año muy desafiante en muchos aspectos, y vamos a adentrarnos un poquito dentro de un rato en algunas cosas de lo que tiene que ver con este año, de lo que tendrá que ver con este desafiante año, un año lleno de retos, este 2016. Pero vamos a la Biblia, porque en la Biblia también el pueblo israelita, el pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, hizo muchas resoluciones que eventualmente en muchos casos no cumplió. Inclusive una resolución de año nuevo. Ustedes recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto por la poderosa intervención de Dios con aquellas plagas que el Señor mandó y estos portentos, aflojándole la mano y el poder autoritativo al faraón y permitiendo entonces forzosamente que el pueblo saliese de Egipto. Pues la Biblia cuenta, y es lo que vamos a leer, lo que ocurre cuando Israel está en el Sinaí. Yo les pido que a todos los que quieran me acompañen al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el libro de la salida, en el capítulo número 19. Repetimos, de Éxodo leeremos el capítulo número 19. Y en el capítulo 19 de Éxodo, quisiera que fijásemos nuestra atención en los versículos 7 y 8. Y esto es lo que dice el registro escritural inspirado, citamos. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. O sea, el Señor está dirigiendo al pueblo a través de Moisés, quien es el vocero de Dios. El Señor transmite las palabras al profeta, este a su vez reúne al pueblo y es el vocero de las palabras de Dios. ¿Qué ocurre entonces? Cuando Moisés hace la convocatoria al pueblo para transmitirle las palabras que Jehová les había dicho al pueblo a través de él, a través de Moisés. El versículo 8 dice, y todo el pueblo, repetimos, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos.
y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, aquí hay una determinación del pueblo, una resolución del pueblo de cumplir con las palabras de Jehová. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Un pasaje paralelo a este se encuentra en el mismo libro de Éxodo, esta vez el capítulo 24. Así es que use su Biblia, mi querido amigo, use su Biblia, mi querido hermano, y vaya tomando allí anotaciones. Estamos mirando ocasiones en las cuales el pueblo hizo resoluciones, hizo pactos, hizo votos, hizo de alguna manera propuestas de serle fiel a Dios, y cómo cumplió o no cumplió, lo vamos a ver dentro de un ratito. Éxodo capítulo 24 es el siguiente pasaje y el versículo número 7 es el que vamos a leer. Éxodo 24:7 dice la palabra: y tomó el libro del pacto, esto es Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta fue la resolución del pueblo. Haremos todo lo que Jehová ha dicho y le vamos a obedecer. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, ustedes se estarán preguntando, ¿y estas promesas de Israel, esta propuesta cuando salieron allí en el primer mes del año, el mes de Abí, el mes de Nisán, que se cuenta como el primero de los meses, cuando ellos salieron de Egipto, inmediatamente llegaron allí al monte Sinaí? Moisés los confronta y le dice: esto es lo que Jehová les ha dicho, lo que Jehová ha mandado a decirles a ustedes como pueblo. Y la respuesta masiva, totalitaria del pueblo es: hemos escuchado la voz de Dios, haremos todo lo que Jehová ha mandado. Resulta, sin embargo, que la Biblia refiere que cuando Dios entonces llama a Moisés a la cima del monte para entregarle las tablas del pacto, los 10 mandamientos, ocurre un evento muy, muy interesante que les dice todas las promesas, todas las resoluciones que el pueblo había hecho delante de Jehová. Estamos leyendo ahora en el mismo libro de Éxodo, el capítulo número 32. Y vaya conectando estas propuestas, estas resoluciones del pueblo con el accionar del pueblo. Una cosa es la teoría, mi querido amigo, mi querido miembro de iglesia, mi querido hermano, mi querido creyente. Y esto es lo que tenemos que mirar, porque la palabra dice en Corintios que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y que aquellas cosas que le pasaron al Israel antiguo, a las iglesias del Antiguo Testamento, fueron escritas para nuestra enseñanza y deben servirnos a nosotros como ejemplo, porque humanamente no somos muy diferentes a ellos. Las épocas han cambiado, pero es interesante, como vamos a mirar en el desarrollo del material que estamos considerando, cuánto nos parecemos nosotros al pueblo de Israel, que prometemos y le decimos a Dios: este año sí, ahora sí es verdad que voy a hacer cambios en esta área, en este otro departamento, en esta otra área de mi personalidad en la cual tengo que trabajar, en mi carácter, temperamento, en mi vida devocional, en algunas actitudes. Ahora sí es verdad que con la ayuda de Dios, y comienza este 1 de enero, para darnos cuenta, ni siquiera yéndose el primer mes, que ya nosotros estamos en la usanza de nuestra vida cotidiana, como lo hemos hecho por 20, 30, 40, 50 años, y que realmente no se han suscitado cambios genuinos y reales en nuestras vidas. Y la pregunta, hermanos amados, tal vez debiera comenzar a hacerla desde ya: ¿cuándo realmente vendrán los cambios reales a nuestras vidas? ¿Y cuáles cosas son necesarias para que realmente nuestras decisiones puedan llegar a ser realidades y no simplemente teorías o resoluciones de año nuevo? ¿Cuándo realmente vamos a arrancar haciendo decisiones reales que realmente perduren y que no sean sencillamente espurias y que sean pues por un corto tiempo? Dice la palabra en Éxodo 32:1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Vamos a saltar a los versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Estas son palabras de Jehová. Éxodo 32, 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Allí está el reclamo de parte del Señor y está diciendo, pero este pueblo que hace poco estaba allí en el Sinaí cuando comenzó la travesía y a viva voz y de manera colectiva y como un coro coreano, poético, allí estaban diciendo como una poesía coreana, todos, haremos lo que Jehová nos indique, lo que Jehová nos ha dicho, eso haremos. Y un poquito de tiempo después, entonces están diciendo, no sabemos lo que ha pasado con este profeta, con este Moisés. Así es que nosotros vamos ahora a adorar ídolos y combinaron a Aarón para que les hiciera el becerro de oro. Pero cuán pronto cayó esa resolución, cuán pronto abandonaron el propósito, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cómo es que no fueron constantes? Y la pregunta todavía es más inquisidora. ¿Y por qué tan pronto? Ni siquiera esperaron que pasaran varios años, tal vez pasaron algunas décadas. No, apenas unos pocos días y ya el pueblo que había hecho la resolución de servir a Dios y de seguirle en todos los caminos y en todo lo que Dios ordenara, pues ya estaban siendo apóstatas, ya estaban siendo infieles. Hay otro pasaje que quisiéramos considerar y este es en el libro de Josué. Desaparecido Moisés del escenario de la historia de Israel, pues entonces el sucesor de Moisés es Josué, el capitán Josué. Y hay un dato interesante también en relación a resoluciones tomadas por el pueblo. Vamos al libro que lleva su nombre, Josué, el capítulo número 24. El capítulo número 24, de hecho, es el último capítulo del libro de Josué. Y del capítulo 24 vamos a leer el versículo número 14. Estos pasajes que estamos leyendo, todo creyente, toda persona familiarizada con la Biblia, pues lo ha leído en más de una ocasión, ha escuchado temas sobre estos pasajes, estos versos bíblicos, han escuchado pues muchas ponencias, pero siempre las escrituras tienen como una dulzura particular. Es tan óntico, tan hondo la profundidad de las temas bíblicas que en cada ponencia podemos encontrar material nuevo y exquisito que podemos devorar y que puede enriquecernos en nuestra experiencia espiritual. Así que Josué 24:14 presenta allí un pasaje súper conocido, pero que tiene sustancia importante y que queremos considerar nueva vez. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, continúa el 15, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dijo estas palabras? Sí, señor, Josué, por supuesto. Josué fue el que pronunció estas palabras, el capitán de la conquista, el instrumento usado por Dios, el sucesor de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante este desafío, ante este reto del comandante? El versículo 16 dice, entonces el pueblo, ante semejante desafío de Josué, respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses.
Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Estaban muy convencidos. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y entonces el versículo 18 continúa diciendo, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también, sumándose a la voz de Josué, nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y continúa entonces Josué diciendo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Josué sabía el tipo de pueblo que tenía. No sufrirá vuestras rebeliones, no va a soportar vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y va a consumiros después que os ha hecho bien. Pero el pueblo entonces dijo a Josué, no, Josué, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos confirmaron y respondieron, testigos somos. Josué dijo entonces en el 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y otra vez de manera muy certera y muy afirmativa y muy convencida, el pueblo le responde a Josué en el versículo 24 diciendo, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Señores, esto es una de las porciones bíblicas donde hay más determinación en el aspecto espiritual, más compromiso, hay un compromiso integral de servir a Dios y una conciencia de por qué se le sirve. Ellos dijeron, es Dios Jehová que nos ha sacado de Egipto. Además, en nuestra trayectoria hemos visto los portentos, hemos visto su mano poderosa guiarnos y cómo ha ido derribando los pueblos enemigos. A los amorreos, a todos los que se han opuesto en nuestro sendero. Jehová ha descendido para defendernos. Por lo tanto, Josué, nos sumamos a tu resolución. Nosotros también, igual que tú, Josué, serviremos a Jehová con nuestras familias. Ustedes saben, bastante decidida esta elocución por parte del pueblo y la Biblia dice que fue colectivo por parte de todo el pueblo. En el libro de Jueces, que es el libro que viene inmediatamente después de Josué, en el capítulo número 2, habla entonces de lo que ocurrió inmediatamente después que Josué va al descanso y de igual forma los ayudantes de Josué, los jueces, pues el pueblo adquirió inmediatamente una dirección contraria a las propuestas que habían hecho cuando Josué estaba en vida. El pueblo, sin embargo, lo que hicieron este voto, este pacto de lealtad y de servicio, en buena medida cumplieron durante la vida de Josué. Y esto es lo que refiere Jueces capítulo 2, versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero entonces el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Qué pasa entonces? A partir de el versículo 11, la Biblia narra qué ocurre después de la muerte de Josué. Versículo número 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, otro dios pagano.
Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo quisiera detenerme aquí porque yo creo que hasta este punto estamos siguiendo la secuencia y la idea ordenada de lo que estamos queriendo plantear. Las decisiones tomadas por el pueblo no fueron más que resoluciones realmente. Había una intención. ¿Cuál es la definición de resolución? De cumplir un compromiso, pero en la praxis, en la realidad, nunca estuvieron tan realmente decididos como para llevarlo a ejecución, para que esto se convirtiera en un accionar. Así es que en el primer caso, con el líder Moisés, el caudillo primero de la nación israelita, y estamos por paso y por secuencia, yo creo que ustedes están también llevando el pensamiento ordenado. En el caso de Moisés, él los combina a obedecer, los desafía a obedecer la voz de Dios. Y el pueblo dice, todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos. Para ver apenas unos días después cómo estas palabras se las lleva el viento y el pueblo comienza a adorar entonces a los ídolos, comienza a adorar en el caso particular allí saliendo del Sinaí al becerro de oro. En el caso de Josué, pues también se da el mismo seguimiento. Un pueblo que se compromete a ser fiel, por un tiempito lo logra, pero entonces con el devenir del tiempo cae en la apostasía y en la idolatría y comienzan a adorar a los Baales, comienzan a adorar a Astarot. Así es que en ambos casos las propuestas o las resoluciones del pueblo no tuvieron efecto, no se cumplieron. Hay algunos ejemplos más en la Biblia. Obviamente por razones de tiempo no podremos abarcar muchos de ellos, pero tal vez sí podemos mirar uno más, tal vez dos, y eso que se encuentra en Primera de Reyes, otro caso donde hay una propuesta del pueblo, hay un desafío más bien, hay un reto que se le hace al pueblo y cómo responde el pueblo a este desafío. Vamos a mirar el caso que aparece en Primera de Reyes y allí aparece el profeta Elías en este caso. Primero vimos a Moisés, luego a Josué y ahora aparece Elías en Primera de Reyes, capítulo número 18. Y del capítulo 18 vamos a leer los versículos 21 y 22. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 y 22. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y aquí entonces viene la reacción. Y el pueblo no respondió palabra. Repetimos, cuando Elías confronta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo van a estar ustedes ambivalentes, claudicando entre dos pensamientos? Israel por tiempo estuvo adorando a Baal. Si Jehová es Dios, lo confronta, dice Elías, si Jehová es Dios, seguidle entonces, pero si Baal, entonces váyanse tras él. Ante este desafío, tristemente, el pueblo hace un mutis. El pueblo hace un total y absoluto y sepulcral silencio. La Biblia dice, y el pueblo no respondió palabra. Yo quisiera notar algunas cosas aquí, en los ejemplos que hemos puesto hasta ahora, las decisiones, los desafíos, las resoluciones. Mis queridos amigos y hermanos, lo primero que miramos o que estamos mirando hasta ahora es que el profeta de Dios siempre confronta al pueblo y llama al pueblo a la obediencia y a obedecer la palabra que Jehová ha mandado. El profeta siempre dice que la palabra de Jehová es la que debe ser obedecida, no necesariamente la palabra del profeta. El profeta es valiente y confronta al pueblo. En los casos que hemos visto hasta ahora, lo hizo Moisés. Lo hizo Josué, que dice, aunque ustedes quieran seguir a los dioses que sus padres estuvieron, mi casa y yo van a servir a Jehová. Y los combinó, los confrontó de manera frontal y de manera directa. Lo propio ahora hace Elías, que por cierto, también había desafiado y había confrontado a Acab, nada menos que el rey de la nación, no solamente al pueblo, sino que también la confrontación
directa y frontal fue con Acab, pero ese es otro caso. Estamos mirando la reacción corporativa, cómo el pueblo en masa, cómo la iglesia en masa reacciona ante la necesidad de obedecer la palabra de Dios y cómo el pueblo responde ante el desafío del profeta que es enviado por Dios. Lo interesante es que en los casos anteriores, por ejemplo en el caso de Moisés, cuando Moisés le dice, deben obedecer palabra de Jehová, dice la Biblia que todo el pueblo dice, la palabra de Jehová escucharemos y obedeceremos. Lo propio ocurre en el caso de Josué. Pero es interesante ahora cómo el pueblo, tal vez endurecido, encallecido, va cauterizando su conciencia y a medida que pasan los siglos se vuelve todavía más obstinado, más hostil, más apóstata, más reacio, menos sensitivo y sensible a la voz de Dios. Y esto es peligroso, mis queridos amigos y hermanos, porque en la medida que nosotros individualmente, y pongamos ahora el caso individual y particular de nuestra relación con Dios, en la medida en que el Señor ha ido tras nosotros por años, tal vez por décadas, soportándonos en nuestros delitos y pecados, y nosotros batallando contra un pecado particular, contra un pecado no acariciado, no vencido, del cual no nos queremos desprender porque hemos hecho de ese hábito, de ese pecado, una dulzura y lo hemos adorado como un ídolo, lo hemos acariciado porque realmente nos gusta, nos satisface lo que estamos haciendo, sabemos que lo estamos haciendo mal, pero no queremos desprendernos de ello. En la medida que vamos endureciéndonos a la voz del Espíritu Santo, nos vamos encalleciendo. Y la voz de Dios se va escuchando cada vez más tenue, más distante, más lejana, como si hiciese cada vez menos impresión en nuestras vidas, como si la voz de Dios fuera cada vez menos audible, como si hiciera cada vez menos impacto. Y ya la palabra del predicador no nos hace ningún efecto, aunque nos confronte con la palabra de Dios, con los testimonios, aunque directamente nos dé la llaga, aunque directamente nos señale nuestros pecados, porque de alguna forma Dios se lo ha inspirado para que nos los diga. Aún así, nosotros parecemos no reaccionar, porque nos sentimos cada vez más cómodos, más tranquilos, menos vulnerables a la influencia del Espíritu Santo. Y cuidadito con eso, porque la Biblia menciona en los evangelios que hay un pecado que se llama constrictar el Espíritu Santo. Quiere decir encallecerse de una manera tal que ya la voz de Dios deja de ser audible. Ya nosotros no nos dejamos impresionar con la palabra de Dios. Ya no hay una cita que nos doblegue, ya no hay un texto bíblico que nos conmueva, ya no hay nada que haga que caigamos de rodillas con lágrimas, porque nos hemos endurecido de una manera tal que nuestro corazón es de piedra. Por eso es que la palabra dice en Jeremías, en Ezequiel, demandándole a Dios un corazón de carne. Hermanos amados, un corazón duro donde no puede penetrar, o donde tú no permites, porque el Señor no va a forzar la entrada, recuerda esto. Él es un caballero que toca la puerta. Si yo he endurecido mi corazón de tal manera que ya no soy sensitivo a la influencia del Espíritu Santo, estoy en terreno encantado, estoy en arena movediza, estoy en un terreno muy peligroso, porque estoy andando en un ambiente donde me estoy distanciando de la posibilidad de que Dios me alcance, no porque Él no pueda, sino porque yo no se lo quiero permitir. Y esto es justamente lo que pasa aquí en el escenario que se presenta en Primera de Reyes 18, porque en los casos anteriores el pueblo hasta respondía y hacía una propuesta y decía, no, vamos a cumplir, claro que sí, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero qué triste que ahora, cuando Elías confronta al pueblo, diciéndoles que ellos han vivido entre dos pensamientos, que han vivido una inconstancia de religiosidad, que han estado viviendo una doble vida. A veces ustedes parece que son apóstatas y servidores y adoradores de Baal. Otro día amanecen como que sí, que de alguna forma les importa Jehová. Decídense ya. No pueden ustedes seguir claudicando, quiere decir, en un sube y baja. Su vida espiritual no puede ser tan inestable. Pueblo de Israel, deben definirse, pero deben definirse ya. O es el mundo, o es Dios, o es Baal, o es Jehová. Y lo triste es que con toda la confrontación directa de parte de Elías, la Biblia dice, y el pueblo no respondió palabras.
Qué triste, hermanos, que ante un llamado el pueblo se manifieste totalmente indiferente. A ese punto se habían endurecido ellos, que ni siquiera respondían ya a la palabra del profeta. Hay un caso interesante porque, como hemos dicho, la apostasía, el alejamiento de Dios es algo secuencial. En principio dijeron que iban a cumplir y no cumplieron. Más adelante ni siquiera ya escuchaban la voz de Dios. Pero, o sea, no respondieron, escuchaban la voz de Dios, pero ni siquiera reaccionaban. Hay un caso, esta vez en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces qué pasa con el pueblo a través de los siglos. Porque llega un punto donde la apostasía es tan grande, ya con Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, donde viene el lapso, el periodo que se llama intertestamentario. Desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, no vuelve a haber otro profeta canónico que revele la voluntad de Dios al pueblo hasta que llegan los profetas del Nuevo Testamento. De hecho, Juan el Bautista es el siguiente que aparece en el escenario, que por cierto no es un escritor, no fue un profeta canónico, pero no hubo nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, dijo el mismo Jesús. Lo que queremos puntualizar es 400 años pasan desde Malaquías a Juan el Bautista. ¿Por qué tanto tiempo sin revelación divina? Por lo que hemos estado diciendo, mis queridos amigos y hermanos, el pueblo se había endurecido de una manera tal que ya no le hacía ningún efecto, ninguna influencia la palabra revelada de Dios, y el Señor sencillamente retira sus mensajeros. El Espíritu de Dios se mantiene distante porque el pueblo no es receptivo a su voz. Y entonces arribamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, y aparece la escena interesante de Jesús entrando a Jerusalén en esa última semana de la pasión de Jesús. La última semana, la pasión de Jesús, que abarca prácticamente los últimos días, ¿verdad?, de su vida terrena antes de ir a la cruz. Y vamos a leer desde los versículos 6 al 11. Repetimos, Mateo, estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice la Biblia: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hago un paréntesis, Jesús les había mandado a buscar un burriquito, un pollino, donde él habría de cabalgar para hacer su entrada a Jerusalén. Seguimos la lectura en el versículo 7, aquí en Mateo 21. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Cristo, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, eso fue durante el trayecto, en el camino, ya cuando está entrando a la capital, a Jerusalén, miren lo que ocurre, versículo 10. Al entrar en Jerusalén, atención, 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 toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, era una algarabía. La Biblia dice que la capital de la nación judía, Jerusalén, se conmovió a tal punto de que toda la ciudad, no quedó un mortal que no se enterara de la entrada del Jesús Rey por sus calles, y tendían allí los mantos y las palmas de los árboles que cortaban para que el pollino pasara al menos por encima, y todo el pueblo estaba clamando. Y cuando algunos decían: ¿pero de qué se trata? ¿Quién es este que ha venido? ¿De qué se trata? La gente entonces, la multitud respondía: este es Jesús, el profeta. Óigame, sabían que Jesús, que quiere decir el ungido, ¿verdad? El profeta, les reconocían también como el enviado de Dios, de Nazaret de Galilea. O sea, tenían bastante conocimiento histórico, profético, de la profecía, de quién se trataba este personaje. Repetimos, señores, esto es al comenzar
la semana de la pasión, al principio de la semana. Pero recuerden que hicimos hincapié en el versículo 10, donde dice que toda Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén, todos los habitantes de Jerusalén decían, este es Jesús, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, con ese pensamiento, noten cómo tan drásticamente puede cambiar un pensamiento de creyentes que toman resoluciones a favor de Jesús. Yo voy a seguir a Jesús, les reconozco, este es el príncipe, este es el profeta, este es Jesús. Les reconocen de acuerdo al conocimiento profético que tienen y le admiran y le dan loas y le dan honores y le expresan alabanzas con sus palabras. Ahora nomás, hoje su Biblia unas paginitas más y llegamos al fin de esa misma semana donde comienza ese evento con la entrada triunfal de Cristo, de Jesús a Jerusalén. Arribamos entonces en el mismo libro de Mateo, un poquito más adelante, al capítulo 27, exactamente, el capítulo 27. ¿Y saben qué se está presentando ahora? El juicio de Jesús, donde Él es sentenciado a muerte. Y aquí aparece Jesús frente nada menos que a Pilato, el gobernador romano. Vamos a leer el capítulo 27, el versículo número 15 y siguientes, o los versículos 15 y siguientes. Esto es lo que dice la escritura, citamos. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Un momentito me detengo aquí. En los casos anteriores que presentamos, porque estamos llevando la hilación de pensamiento de un pueblo que es confrontado para tomar decisiones y cómo las abandona. En este caso no se trata de un profeta que los está confrontando. Se trata de un pagano, se trata de un gentil, se trata de un dignatario de la nación que estaba ejerciendo opresión sobre Israel. Se trata de Pilato. Pero aquí Pilato de alguna forma es instrumento para poner a Israel a elegir a su rey. De alguna forma aquí Pilato es el que está haciendo el llamado. De alguna forma, por lo menos en ese aspecto y en ese pequeño espacio de tiempo del discurrir del juicio, Pilato se está convirtiendo aquí en el hombre que está haciendo el llamado final de apelación. Se está pareciendo Pilato aquí a Elías, que está confrontando al pueblo y le está diciendo, ¿a quién van a seguir? ¿A Jehová Dios o van a seguir a los Baales? Aquí Pilato se me está pareciendo a Josué, que le está diciendo al pueblo, ¿van a adorar a aquellos dioses de los amorreos cuyos padres de ustedes sirvieron antes o van a servir a Jehová? De alguna forma se me está pareciendo a Moisés, que le está diciendo, es hora de obedecer ya a Jehová, olvídense de Egipto. Mis queridos amigos y hermanos, aquí está siendo confrontado el pueblo de Israel otra vez, pero esta vez no en la boca de un profeta, no por la voz de un enviado de Dios. Ahora es un inconverso, ahora es el gobernador romano Pilato quien les está diciendo al pueblo de Israel tiene la opción. Aquí está Cristo, Jesús llamado el Cristo, y aquí del otro lado tienen ustedes a Barrabás. ¿A quién van ustedes a elegir? La Biblia dice cuál fue la elección y la decisión del pueblo. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, interesante, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Señores, la apostasía de un pueblo, en la medida en que usted va adentrándose en el pecado y desoyendo la voz de Dios, va encalleciendo su corazón, se va poniendo cada vez más rebelde, más tenaz, más arduo es su encono en contra de la revelación de Dios, que no solamente usted escoge, sino que ejerce su influencia para que sus súbditos, sus seguidores, piensen igual que usted.
el versículo 20 dice que los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Los que ejercían en el lugar santísimo. Estamos hablando de Anás, estamos hablando de Caifás, estamos hablando de la gente que era la única que podía entrar al lugar santísimo. Estamos hablando de los que estaban llamados a ser los representantes de Dios, los que estaban allí en frente a donde se manifestaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, en la Shekinah, en el Arca del Pacto. Estamos hablando de la figura cumbre número 1, el representante espiritual de más categoría y de más rango de toda la nación de Israel, el sumo sacerdote. Y los sacerdotes también levitas que ejercían en el santuario. Nada menos que esa clase, la clase sacerdotal, la clase dirigencial, la clase de los ancianos, la clase que ministraba, son precisamente ellos los que, colados entre el pueblo ante el desafío de a quién deben elegir, a cuál de estos dos personajes deben aceptar, comienza, dice la Biblia, a decir a la multitud: elijan a Barrabás, pidan a Barrabás, y que Jesús sea hecho muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, el pueblo, por influencia de los sumos sacerdotes y de los líderes, a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos, oigan la palabra, todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Versículo 25, importante versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, repito cómo inicia el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo. ¿Por qué hago énfasis en todo el pueblo? Porque hace un ratito estábamos diciendo que todo el pueblo estaba diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. ¿Recuerdan ustedes? En el capítulo 21, esta misma multitud que hace 5 días antes estaba clamando que Jesús era el ungido, que era el Cristo, que era el profeta, que era el enviado de Dios. Las mismas voces, hermanos amados, mis queridos amigos, las mismas gargantas, los mismos habitantes de Jerusalén, que antes en el capítulo 21 dice: y toda la nación estaba clamando. Ahora, unos días después, toda la nación, todas las voces que en unos pocos días estaban tirando los mantos para que Jesús pasara sobre el pollino y para de alguna forma ser bendecido con su influencia, al menos entendían ellos, eran ahora las voces que estaban clamando y diciendo: caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos, y crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Hermanos queridos, ¿cómo puede una nación cambiar de paradigmas, o sea, sistemas de creencia, en apenas 4 días, 5 días, desde el inicio de la semana hasta ese juicio nocturno que se le hace a Jesús el 6º día, unas horas antes de ser llevado a la cruz y eventualmente morir por nuestros pecados? ¿Cómo puede ser que toda una nación haya cambiado tan pronto? Pero es que ya Israel había cambiado pronto. ¿Recuerdan el primer caso que hemos tratado cuando son confrontados allí al salir, al comenzar a caminar al monte de Sinaí, al pasar el Mar Rojo? Que el Señor dice: pronto se han olvidado, después de la promesa. Otra vez el Señor aquí nos presenta el mismo escenario. Ellos allá pidieron un becerro de oro al poquito tiempo de hacer promesa de que sí, que iban a ser fieles a Dios. Aquí, señores, están clamando y reconociendo a Jesús como el Mesías. Y unos pocos días después están a voz en cuello clamando que ese Mesías que ellos reconocían hace unos días debe ser ahora hecho muerto. Y en su lugar inclusive debe ser libertado. Un impostor criminal acusado de sedición, o sea, de ser un revoltoso criminal y de todas estas cosas. Y esa es la persona que sobresaltan por encima de Jesús, Dios hecho hombre. Hermanos, yo pienso que cuando un pueblo, cuando un individuo y cuando un pueblo se aleja de Dios, estas son las fatídicas decisiones que toma. Y es un ejemplo importante ahora al comenzar el año.
por lo siguiente que les voy a referir. Cuando nosotros no somos dirigidos por el Espíritu Santo, lo que estoy aprendiendo de estos relatos que estamos tratando es, primero, que sus decisiones no son firmes ni perdurables. Sencillamente son efímeras y momentáneas. No perduran sus decisiones porque se quedan en resolución, en una intención de lograr aquello, pero nunca lo confirma porque sencillamente usted nunca ha sido dirigido por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, lo que me muestra, o una lección que aprendo de esto es, lo fácil que podemos nosotros elegir a cualquiera cosa que represente lo contrario a Dios y a Cristo Jesús cuando estamos desconectados de Él. Como el pueblo que eligió al becerro de oro, como el pueblo que eligió a los Baales, como el pueblo que eligió a Astaroth, y como el pueblo que eligió también a este señor llamado Barrabás. En todos los casos, la desconexión del Señor, la desconexión y la flaqueza espiritual los llevó a tomar malas decisiones y también decisiones no perdurables. Nosotros, decíamos al principio, estamos en un año muy crucial y determinante. Este 2016, proféticamente, es un año donde podríamos ver cumplidas muchísimas de las profecías de las cuales hemos estado hablando por tiempo. De paso, es un año electoral. En noviembre de este año 2006 serán las elecciones presidenciales, donde podría ocurrir cosas muy interesantes a los fines del cumplimiento profético. Ya esta nación ha tenido el primer presidente de color y se perfila con posibilidades bien altas que una mujer por primera vez sea presidenta. Eso está por verse. Pero yo quiero decirles a ustedes, independientemente de quién pueda ganar las elecciones de los Estados Unidos, nosotros no somos políticos ni practicamos la política partidista, pero sí, dentro de lo que es el marco profético, estamos pendientes de las decisiones que toma el imperio norteamericano, porque la profecía señala a los Estados Unidos jugando un rol decisivo y determinante en contra del pueblo de Dios y dándole su apoyo al sistema clerical papal para la imposición de normas contrarias a la voluntad divina y estableciendo el sábado o el reposo espurio, como se le llama también al domingo, o sea, falsificado. Es interesante que en este año 2016 van a tener efecto de ejecución algunas cosas que ya comenzaron el año recién terminado, el año 2015. Ustedes saben, en el año 2015, a principio de año, el poder ejecutivo encarnado en el presidente de la nación, Barack Obama, él puso en ejecución lo que se llama el Obamacare, o sea, la obligatoriedad de que todo ciudadano de esta nación, todo habitante de esta nación, pues tenga un seguro médico. Cualquiera diría, bueno, pues esto es una buena iniciativa, es un buen propósito, y desde el punto de vista meramente teórico sí lo es, para fines de protección de la salud, ¿verdad? Tener la seguridad de tener atención médica en una eventualidad con nuestra salud. El problema con esto es que el Obamacare conlleva una serie de controles a todos los ciudadanos. O sea, disfrazado bajo el asunto de que es una cobertura médica con los fines de proveer medicación a los 325 millones de personas que habitan los Estados Unidos, la intención real detrás de esto, cuando usted lee toda la documentación del Obamacare, es la ubicación, el control y llevar un registro fidedigno de cada persona, dónde está, dónde vive, cuáles son sus antecedentes, cuentas bancarias, preferencias religiosas, todo lo que tiene que ver con la persona está allí enmarcado en ese programa del Obamacare. Y fue la ley más controversial, estaba leyendo en estos días en las noticias, de todos los tiempos. Ninguna ley jamás ha tenido tanta controversia y tanta disputa como el famoso Obamacare que se implementó a principios del año pasado. Y eso fue realizado por el Poder Ejecutivo.
Ustedes saben que en esta nación y en muchas otras naciones democráticas, tres poderes del Estado pues son los que llevan a efecto el manejo de la cosa pública, de los asuntos gubernamentales. Tres poderes: el poder ejecutivo. ¿Cuál es el otro? El poder judicial. Y el tercero, el poder legislativo. El poder ejecutivo es encarnado por el presidente de la nación, en este caso actualmente Barack Obama. El poder judicial está encarnado por los tribunales, pero particularmente el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia. Y el poder legislativo lo encarnan los legisladores federales. Por supuesto, digo federales porque cada estado tiene sus propios legisladores, pero están los legisladores, el Congreso Federal, que es la máxima representación en lo que tiene que ver con el poder legislativo. Es interesante que el año pasado, dos de estos poderes pues emitieron leyes dramáticas. Como ya les dije, el poder ejecutivo, que es el presidente de la nación, hizo el famoso Obamacare para el control de todos los ciudadanos. El poder judicial hizo otra ley también que es única en su clase en toda la historia, permitiendo la unión de personas del mismo sexo, lo que ellos llaman los matrimonios de personas del mismo sexo. A mí me gusta decir uniones, porque no bíblicamente no hay tal cosa como un matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero estas uniones legalizadas por la Corte Suprema, pues representó un hito en la historia de la nación norteamericana. De hecho, Obama se convirtió en el primer presidente en apoyar clara y abiertamente la unión de personas del mismo sexo. Pero el Poder Judicial, la Suprema Corte, fue quien dictó la ley para legalizar estas uniones. Así es que de los tres poderes, el Ejecutivo con el Obamacare y el Judicial con la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, tuvieron un papel preponderante el año que viene. El único de los tres poderes que no emitió una ley, pues vamos a decir, de connotación federal importante el año pasado fue el poder legislativo. Interesantemente, dice el Conflicto de los Siglos, que es en las cámaras legislativas donde se hacen las leyes, entiéndanse, la Cámara de Representantes, en nuestros países se les llama diputados, y la Cámara del Senado, donde se hacen las leyes que va a ser emitida la ley en contra del sábado, lo que nosotros llamamos ley dominical, que posiblemente no se le llame así, pero para los fines prácticos de comprensión es sencillamente el desafío abierto y directo al cuarto mandamiento de la ley de Dios. También el año pasado ocurrieron cosas muy dramáticas en el orden de lo espiritual con dos famosos documentos papales. La primera de ellas, la bula de la misericordia o el jubileo de la misericordia, con este documento llamado bula, un documento papal que habla de el plazo dado al mundo y a la religiosidad para que desde el 8 de diciembre, debo rectificar, del mes pasado, del 8 de diciembre del mes pasado hasta el 20 de noviembre del año en curso, pues se está corriendo lo que se llama el año de la misericordia, llamado también jubileo de la misericordia. También a mediados de año se hizo la encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente, donde se llama una convocatoria al mundo para que salve el planeta, y con un punto estratégico de poder lograr salvar nuestra casa común, como dicen los líderes vaticanos, pues está allí el tema del domingo que aparece en todas las decisiones importantes. Así que, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué tenemos nosotros para este año? Sencillamente un año lleno de desafíos. 2016, desafíos y decisiones. Desafíos en el orden de nuestra vida espiritual en lo personal. Desafíos en lo que tiene que ver con nosotros como cuerpo, como pueblo, como creyentes. Desafío, amigo querido, si tú no has hecho una decisión por Cristo, déjame decirte que la gracia o la oportunidad, el tiempo de aceptar al Señor es ahora. Por eso para ti, el 2016, si tú no has aceptado a Cristo, si tú no has lanzado tu vida directamente en los brazos del Señor para que Él guíe tu sendero,
por el resto de tu existencia y te dé oportunidad y proyección de vida eterna, este para ti, mi querido amigo, es un año muy desafiante, muy decisivo. Y para ti, amigo creyente, que de alguna forma también estudias la palabra, es un año desafiante el 2016, porque no basta con creer, no basta simplemente con ser un mero oidor. Tú debes venir a la palabra de Dios para saber cuál es la real voluntad de Dios, porque así seas creyente de cualquier denominación, si estás alejado de los preceptos del Señor, si no estás viviendo de acuerdo a lo que dice la Escritura, si estás solayando la ley de Dios y poniéndole poca importancia a los 10 mandamientos sin dejar ninguno de ellos fuera, pues entonces debes saber que este año el Señor te está brindando la oportunidad de que te pongas a cuentas con Él. Y para ti, amigo creyente, para ti, amigo, que tal vez de alguna forma te sientes seguro porque tienes un cuadro escritural completo, porque entiendes lo que es el mensaje de los 3 ángeles, porque entiendes que la gracia se está terminando, para ti hay un desafío como para nadie para este año 2016. Porque yo pienso que hemos sido suficientemente claros y pienso también, y yo creo que ustedes están de acuerdo, que el Señor nos ha tenido mucha paciencia por todos estos años. Ha llegado definitivamente un año donde nosotros tal vez para muchos podrá ser el último año de oportunidad, el último año donde nosotros podamos hacer los ajustes y los arreglos con nuestro Dios. Hemos visto todos nosotros, los que estamos ahora en contacto en esta llamada conferencia, todos vimos el inicio del año, todos atravesamos ya por el día 1 de enero. Pero ¿cuál de nosotros puede decir que llegará al 31 de diciembre del 2016? ¿Hay alguna voz que diga, yo voy a llegar al 31 de diciembre con toda seguridad? Obviamente que no, por supuesto que no, porque ni tú ni yo somos dueños de la vida. Nosotros somos seres muy frágiles, muy dependientes, y nosotros no sabemos lo que el destino tiene deparado para nosotros. Decimos destino, pero sabemos que todos tenemos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Lo que queremos decir con esto es que este año ha llegado el momento y la ocasión para que nuestros propósitos realmente de vida espiritual conectado con el Señor sea una realidad. Esa vida devocional, mi querido amigo, debe implementarse en este año como nunca antes. Y cuando hablo de vida devocional, estamos hablando de estudio de la palabra de Dios, estamos hablando de oración. Cuando estamos hablando de vida devocional, estamos hablando de pasar tiempo de calidad con el Señor, no solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a esencia, en cuanto a calidad. Es tiempo ya de que nosotros nos aboquemos a un real creimiento, reforma que incluya ayunos periódicos frecuentes, nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, pero particularmente lo que tiene que ver la vida devocional, la vida personal. Y esto no debiera ser una simple resolución de año nuevo. Esto debe ser una decisión. La resolución es simplemente una intención, como explicamos al principio. Esto debe ser una decisión, una determinación de que con la gracia de Dios nosotros este año debemos tener victoria sobre el pecado. ¿Qué decir en cuanto a las decisiones en lo que tiene que ver con las normas cristianas? ¿Qué son las normas cristianas? Las prácticas que, si bien es cierto, no nos salvan, pero dicen bastante de quién es el que está conduciendo nuestras vidas y de qué forma estamos siendo salvos. ¿Qué tal con respecto a nuestra vestimenta? ¿No cree usted, amigo querido, hermana querida, que ha llegado ya el momento de hacer unos ajustes serios y definitivos en la forma de tu vestir? Y no esperar que llegue otro año ni que pasen los años. Hermanos, no esperemos que se nos termine el tiempo de gracia, por amor al cielo. En este momento olvídate de que hay una voz humana hablando y piensa de alguna forma que si tú estás allí conectado, Dios ha querido en su misericordia que esta voz llegue a tus oídos en tu idioma para que entiendas e interpretes la buena voluntad de Dios para con tu vida, porque te ama y quiere salvarte. Ha llegado el momento de la acción, no simplemente de teorizar, no simplemente de saber lo que está pasando en el mundo y de los eventos que están aconteciendo. Ha llegado un momento donde nosotros debemos establecer una relación íntima y personal con nuestro Dios y comenzar a desechar todo aquello que nos representa carga y obstáculos en nuestro camino de avance espiritual. Y parte de ello tiene que ver
con nuestra indumentaria, las normas cristianas, mejorar en el aspecto de lo que tiene que ver el vestir, una dama cristiana, un caballero cristiano, cómo se adorna. Ha llegado el momento este año de decir, no me voy a volver a pintar esas uñas más. Ha llegado el momento de quitarme esas alhajas de los dedos. Nada de eso es espiritual, nada de eso es cristiano, nada de eso, hermanos, representa santidad. Y recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Ha llegado el año también de decisiones, no simplemente resoluciones de año nuevo, sino decisiones serias en lo que tiene que ver con nuestra alimentación. Oh, esa bendita reforma por salud que le llamamos el brazo derecho, la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Pero cuán teórico es ese término para muchos de nosotros. Cuán simplemente resolución de que voy a dejar esto. Este año voy a comer de esta forma, voy a hacer algunos ajustes para venir simplemente cualquiera de estos días y tirar todo eso en la basura y volver a mis hábitos antiguos. Hermano amado, ¿quieres tú ser sellado? Mi querida hermana, contigo estoy hablando y el Espíritu Santo está hablando a tu vida en esta hora y en esta noche. ¿Quieres realmente ser sellado? ¿Piensas tú que seguir mes tras mes, año tras año, alimentándote de la manera en que lo estás haciendo y desafiando a Dios, que es lo mismo que desafiar su santa ley en la manera en que te alimenta, crees que estás honrando a Dios con lo que entra a tu estómago y que eventualmente llegará a ser lo que es tu sangre? Porque el cuerpo está en un 70% formado por la sangre, dicen los científicos. Y lo que nosotros entramos a nuestro sistema es justamente lo que llega a ser nuestra sangre. Piensa que con una sangre contaminada que llega a tu cerebro, puedes tener una buena relación con Dios, un buen contacto con Él. Tus neuronas, tu lóbulo frontal está lo suficientemente limpio como para que la presencia del Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Crees que vas a recibir el sellamiento y la influencia del Espíritu Santo y vas a recibir la dotación del poder de lo alto, viviendo en desobediencia y comiendo como tú quieras y bebiendo como tú quieras y comiendo a cualquier hora y comiendo entre comidas y llenándote de dulce y llenándote de sal y viviendo una vida desordenada y comiendo cantidad de cosas fritas y comiendo cantidad de alimentos refinados y comiendo y consumiendo carne y todavía espera ser sellado y parte el remanente y parte los 144,000 y los que van a dar el fuerte pregón? Hermano, no te engañes a ti mismo. Dios va a venir a buscar un pueblo santo que lo obedezca en todos los sentidos. Si no hace los ajustes, se va a terminar la gracia para el pueblo y te vas a quedar fuera. Lo propio podemos decir de la música. Ha llegado el momento 2016 de las grandes decisiones. No simplemente una resolución. Tenemos que hacer ajustes con la calidad de música que nosotros consumimos en nuestros carros, en nuestras casas, en las iglesias, las cosas que yo canto, la música que yo busco para deleitarme, la música que busco y que consumo en internet, la música con la cual adoramos. Cuánta basura, hermanos, y lo digo de esa forma llana, cuánta basura de música se oye en los cultos llamados de adoración a Dios, donde realmente constituye muchas veces una blasfemia, donde los elementos mundanales están entrando a nuestro servicio y estamos deshonrando a Dios en la manera en que cantamos, en la manera en que interpretamos, a veces hasta en las mismas letras que no tienen ningún tipo de sentido ni de teología, simplemente son canciones ecuménicas preparadas por el hombre de pecado para arrullarnos allí en una falsa seguridad de cristianismo, en una falsía de religiosidad, cuando realmente no estamos adorando al Creador y hemos dejado la simpleza del Evangelio, las canciones y los signos de adoración que nos conectan con el cielo y que tienen una teología de lo que es nuestra postura y nuestra posición de que Cristo viene del Espíritu Santo y del santuario, y nos hemos ido con esta vorágine de música secular y de música ecuménica que simplemente llama a los sentidos y a la gracia barata de Dios y que resuelve mis problemas con un ondear de las manos, cuando realmente no hay ningún tipo de influencia santificadora en este tipo de música. Así que ha llegado el momento también de hacer ajustes y decisiones importantes en este 2016. Desafíos y decisiones. Dios nos desafía a que tomemos decisiones serias y reales también en lo que tiene que ver con el entretenimiento.
¿De qué forma nos divertimos? ¿De qué forma nos recreamos? ¿Lo estamos haciendo de una manera sana o lo estamos haciendo frente al televisor cantidad de horas al día? ¿O simplemente estamos usando las vías sociales, las redes sociales a través de los mecanismos de tecnología como Facebook para estar en una entretención y posteando cosas allí de seculares y de cosas que no tienen nada que ver con un crecimiento espiritual, o lo estamos usando para un crecimiento espiritual, para edificar el reino de Cristo en la vida de mucha gente, para proclamar el mensaje de la hora, para decirle a la humanidad la solemnidad del tiempo que estamos viviendo y de que estamos en los albores mismos de la patria eterna, que nos queda poquito tiempo. Le estamos diciendo al mundo que esto es un asunto de vida o muerte. Le estamos pidiendo al Señor que nos haga instrumentos en sus manos para salvar vidas y para que tengamos real pasión por las almas. O no nos importa que los amigos, la familia, los conocidos se pierdan. No nos importa. Hermanos, entonces no valoramos lo que es el reino de Dios. Ha llegado el momento 2016 de las grandes decisiones. Ha llegado el 2016 para hacer decisiones serias también en relación al lugar donde tú has decidido vivir, donde rindes mejor servicio a Dios. Apiñados aquí en las ciudades, o de alguna forma estamos recibiendo la influencia divina que nos dice: el Señor quiere que su pueblo viva en las zonas rurales. Estás haciendo seriamente una decisión y no simplemente una planificación futurista para ver si de aquí a 10, 15, 20 años doy un paso en ese sentido. Oh, hermano querido, ¿no sabes que estamos en los arbores mismos de la ciudad eterna? ¿No sabes, hermanos queridos, que las ciudades serán amonestadas? Sí, lo serán y deben serlo, pero no por los creyentes que vivan en ellas. Vamos a seguir diciendo a la gente que ha llegado el momento de hacer preparativos y preparativos y preparativos. ¿Cuándo vamos a terminar de hacer los preparativos? Creo que es una simple excusa que se está presentando al pueblo de que tenemos que hacer preparativos. Claro que hay que hacer preparativos. El Señor no nos manda a hacer una salida al campo impensada y de una manera, vamos a decir, drástica, sin sopesar las consecuencias. El hombre y la mujer de Dios actúa de una manera concienzuda y dirigida por el Espíritu Santo. Claro que hay que hacer preparativos. Lo que estamos diciendo es que detrás de ese término muchas veces lo que se está escondiendo es el deseo de arraizarnos en América, porque para muchos este terruño es el gran paraíso, el sueño americano de lo cual no queremos desprendernos. Y el Señor dice que las ciudades serán amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino por los hijos de Dios que estén viviendo en las zonas rurales y vengan a las ciudades como centros de avanzada para traer el mensaje y se regresen otra vez como lo hacía Enoc, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hacía Elías. Ese es el mensaje de Dios para su pueblo y debe también ser considerado con mucha atención. Ha llegado el momento, hermanos queridos, de romper con todo vínculo de mundanalidad. Santiago 4:4 dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra Dios? No podemos nosotros servir al mundo y al mismo tiempo pretender ser hijos de Dios. Ha llegado el momento de que te hagas una introspección y es un buen momento hacerlo en esta segunda semana del año. No esperes un día más, no esperes una hora más. Tú sabes las cosas en las cuales tienes que trabajar en tu vida espiritual. Tú sabes las cosas y yo también lo sé. Y cada uno de los que ahora está en contacto con esta cadena conferencia, a todos aquellos que de alguna manera el Espíritu Santo les está impresionando, tú sabes, mi querida hermana, tú lo sabes y tú lo sabes, mi querido hermano, las cosas del mundo de las cuales tienes que desprenderte y de las cuales tengo que desprenderme si realmente quiero ser un hombre santo, si realmente quiero ser una mujer santa en tu caso. Debes saber que Dios demanda un corazón indiviso, no partido a medias. Debes saber que el Señor, repito, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ha llegado el momento que, como dice Hebreos 12, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigo querido, mi querida amiga, mi querido hermano, mi caro hermano, Dios quiere también que nos sentemos con él en su trono, pero con la actitud que estamos teniendo actualmente, esa actitud ambivalente, parecida a la de Israel, que siempre hacían propuestas, siempre decía serviremos a Jehová, para los pocos días terminar adorando a los Baales, a los pocos días terminar adorando al becerro de oro, a los pocos días terminar diciendo preferimos a Barrabás. Así, hermanos, no vamos a entrar por las puertas perlinas. Ha llegado el momento de la gran decisión, abandonar todo peso de pecado, toda cosa que nos impida realmente llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y si de alguna forma el Espíritu Santo hoy está trabajando y te ha dado a tu vida, debes saber que no podemos postergar esta decisión ni siquiera por un minuto más. Ha llegado el momento y el momento es ahora. Ha llegado la ocasión y la ocasión es ahora, donde debemos tú y yo permitir que la influencia del Divino Espíritu venga a nuestras vidas para que Cristo haga morada y sea formado en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Recuerda, hermano querido, que la palabra de Dios nos confronta. Deuteronomio 11, y este es el último versículo, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esta es la confrontación que el Señor nos hace hoy. Este 2016 es un año súper decisivo. Es un año de muchas cosas proféticas, de muchas áreas en las cuales debemos tomar decisiones firmes si nosotros queremos ser sellados. No sabemos cuándo definitivamente se van a desatar los grandes eventos, pero por lo que está ocurriendo, hermanos, esto puede ser asunto de meses. Y no estoy queriendo ser un alarmista. Esto puede ser asunto de meses. Si el Señor en su misericordia lo prolongara para que fuera 1 o 2 años más, o lo que Él entienda como el dueño y el soberano de los tiempos, glorificado sea su nombre. Pero nosotros no tenemos como garantía que el tiempo se extenderá por mucho tiempo más, por muchos meses más, por muchos años más. Así que el desafío ha llegado en este 2016. Israel espiritual, porque han de acontecer todas estas cosas. Alístate para el encuentro con tu Dios. Oportunidad Dios nos las da y nos la está dando ahora. ¿Cuándo dejaremos de respirar tú y yo? No lo sabemos, pero el tiempo es corto y antes que eso inclusive puede terminarse la gracia, que representa también todo cese de oportunidad. Glorificado sea Dios que nos ha permitido ver este año. Bendito sea su nombre por su misericordia, que nos ha permitido todavía tiempo y espacio para hacer los ajustes y los cambios. Pero ha llegado el momento, y el momento es ya de las grandes transformaciones, del reavivamiento esperado, el reavivamiento y la reforma de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto en los tiempos apostólicos, volverá otra vez. No te quedes fuera, hermano amado. Dios te está llamando, amigo querido. Dios nos guarde y nos bendiga y nos permita ver con claridad meridiana el último llamado de misericordia y de advertencia que el Señor hace a tu vida. Trabaja en esas áreas como debo hacerlo yo. Trabajemos en esos aspectos que tú y yo conocemos. Necesitamos desarraigar de nuestras vidas para que el Señor pueda hacer morada total, completa y permanente en nuestro ser. Y entonces sí, podemos ser instrumentos en sus manos para glorificarle. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu vida y te permita ser victorioso. Victoria en Cristo Jesús. Esa es la decisión para este año. Maranata, Cristo ya viene. Y ahora lo que vamos a hacer es una oración de consagración y pedirle al Señor fuerza y capacidad para vivir de acuerdo a sus propósitos. Oramos al Señor y así le decimos: Padre de la gloria, bendito seas ahora y por siempre. Qué bueno eres, Señor. Señor, aún estamos vivos. Quiere decir que todavía tenemos oportunidad y gracia. ¿Cuántas personas no han llegado a este día? ¿Y cuántas personas no verán el fin del año? Y quizás ni siquiera el fin de mes o el fin de esta semana.
Pero Señor, en tu gracia todavía estamos respirando. Que aprovechemos este momentito de vida y de gracia que tenemos, porque el enemigo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Protégenos, Señor, de la vorágine destructora, de ese enemigo que quiere destruirnos para que no hagamos los ajustes y los arreglos contigo. Señor, danos la capacidad. Imploramos, Espíritu Santo, Señor. Imploramos la capacidad de la lluvia tardía para que tu pueblo se reavive. Dejemos, Señor, el adormecimiento que tenemos, Señor, esa apatía, esa indiferencia característica de un pueblo laodicense que no siente ni padece, muriendo en nuestros delitos y pecados. Que abandonemos la crítica, la murmuración, el chisme, señalar a aquel y al otro, y que entendamos que tengo que trabajar en mi propia vida, o de lo contrario quedaré fuera. Oh Señor, que por favor cortamos con el mundo, podamos cortar con el mundo. No sabemos nosotros que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra ti. Queremos, Señor, esa enemistad que fue puesta entre la simiente y la serpiente en el principio. Sí queremos enemistad, pero enemistad con la serpiente. Sí queremos enemistad, pero enemistad con el dragón. Sí queremos enemistad, pero enemistad con el mundo. Pero Señor, que nos amistemos contigo y que Cristo sea formado en nuestras vidas. Padre de la gloria, danos victoria. Tú sabes, Señor, por años, por décadas, cómo hemos clamado y pedido que nos den victoria en algunas áreas. Y todavía, Señor, estamos arraigados con algunos vicios, todavía con algunas cosas alimenticias, todavía consumimos, Señor, bebidas embriagantes algunos, todavía, Señor, algunos consumen bebidas contaminantes como el café, todavía algunos están luchando por décadas, Señor, con dejar un régimen pernicioso que daña la sangre. Todavía, Señor, algunos están luchando con algunos aspectos de la inmoralidad, de pornografía, de actos reñidos contra los buenos principios. Señor, corta lo terrenal y lo mundanal y danos victoria en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, Señor. Nadie puede decir yo estoy exento y libre, porque todos tenemos grandes manchas, debilidades e incapacidades. Por eso, Señor, clamamos, ni siquiera pedimos, clamamos por liberación. Clamamos por poder este año, Señor, que sea de victoria en Cristo Jesús. Danos el empoderamiento de lo alto, danos la capacidad del cielo para poder demostrar, Señor, que realmente somos hijos tuyos para gloria de tu nombre y para que el mundo crea realmente que somos tus hijos y que de alguna forma también esto les conmine, les motive a venir al pie de la cruz. A la cruz del Calvario, del Cristo que murió en el Calvario, pero que ahora nos defiende en el lugar santísimo y que está próximo a venir. Señor, cuida de tu pueblo, lleno de apostasía, lleno de un espíritu laodicense, este pueblo que está en juicio ahora, pero que cada vez más, Señor, pareciera tener oídos sordos a tu voz y que simplemente hacer propuestas de cambio. Pero mañana todo sigue igual en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, y nos seguimos comportando como mundanos, aunque nos volvemos a arrodillar y volvemos, Señor, a adorarte. Por favor, que de una vez y para siempre, esta vez nuestra decisión sea firme, una decisión determinada de obediencia, y nosotros no podemos, no hay capacidad, no hay deseo. Señor, es el Espíritu Santo que tiene que hacer esa obra. Por favor, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Para entender tu palabra, para tener deseo de comer tu palabra, para tener deseo de pasar tiempo con Cristo, para tener tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda sincera, para tener impulso de salir a buscar las almas y decir, pueblo, prepárense, Cristo viene y les ama. Oh Señor, úsanos como instrumento para la gloria de tu nombre. Si alguno tiene por alguna razón que ir al descanso, y no estará en pie cuando Cristo venga, podrá ser mi caso. Oh Señor, séllanos para vida eterna y levántanos en la primera resurrección, en la resurrección de los justos, para gloria de tu nombre. Pero en cualquier caso, que nuestras vidas, Señor, estén selladas para salvación. Gracias por el recurso de esta cadena. Bendice a las personas que le dirigen. Bendice a cada persona que esta noche ha estado en contacto y las que han estado en noches anteriores y las que van a estar en próximas noches. Oh Padre, que sea un medio, un canal para que el pueblo entienda que ha llegado el momento de las grandes decisiones, no simplemente resoluciones de comienzo de año.
Ven a dotarnos con tu gracia y con tu poder. Danos una buena noche y claridad mental aquí en el lóbulo frontal. Ven a hablarnos, Señor. Ilumínanos para que sepamos que en ti hay poder y que tienes un mensaje que quieres darnos porque nos amas. Y es el mensaje, Señor, de la transformación. Es el mensaje de ser semejantes a Jesús, porque esta creación ha de volver a ser como la original antes del pecado. Y ese es el propósito del plan redentivo. Gracias por amarnos y gracias por las señales. Gracias por las señales que dicen que pronto nos vamos a casa. Que nadie falte esa cita. Gracias por escucharnos, Señor. Perdona nuestros pecados que han sido miles y millones. Perdónanos, por favor. Y acoge la sangre de Cristo en nuestro favor y la defensa que Él hace en el lugar santísimo. Padre, míralo a Él, no a mí, no a nosotros. Mira a Cristo que me defiende. Y escúchalo y escucha su defensa, Señor, que hace el favor nuestro. Gracias por escucharnos, Padre amado. Y sálvanos para la gloria de tu nombre. Ven, Señor Jesús. En el nombre amado de tu Hijo Cristo hacemos esta plegaria. Amén. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene.